Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola, querida Socorro, qué bueno de nuevo. Gracias. Segundo jueves de tu regreso. Saludarte. Igualmente. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, aquí en Enfoque y al pie del tiempo, quiero comentar los claroscuros del tercer informe del presidente López Obrador. Ayer, 1 de septiembre, se realizó la ceremonia casi íntima desde el recinto en memoria de Benito Juárez, en que el presidente de la República rindió su tercer informe de gobierno. Por la tarde, el nuevo secretario de Gobernación, Adán López Hernández, asistió a la Cámara de Diputados para entregar ante el Pleno del Congreso ese texto escrito con todos sus anexos. Lejos quedaron los tiempos en que el 1 de septiembre era el día del presidente. Quien ocupaba la silla se presentaba ante el Congreso de la Unión para que los legisladores de su partido y los cientos de invitados especiales le prodigaran largos aplausos y vítores. Están lejos porque la vida democrática del país ha cambiado y en general creo que ha mejorado, con la existencia práctica del pluripartidismo y porque ante las voces de reprobación y los escándalos que empezaron a recibir los presidentes, desde la época de Felipe Calderón se cambió la ley para que el informe de acciones de gobierno se entregue al presidente o presidenta de la Cámara de Diputados sin necesidad de que el jefe de gobierno y jefe de Estado mexicano tenga que presentarse. Este tercer informe se realizó en realidad ante los medios de comunicación masiva y poco más de 30 invitados, la mayoría integrantes del gabinete presidencial. Los mexicanos que quisieron y pudieron verlo en vivo y en directo lo hicieron, y los que estaban realizando otras actividades siguieron con lo suyo. Los informes presidenciales deben ser informes de hechos, no de buenos deseos y mejores intenciones. Y este tercero, de la mitad del camino del actual mandatario mexicano, debe ser analizado con objetividad, a mi juicio, más allá de pasiones, de adoración o de odio. Requerimos hacer a un lado aquella expresión relativista o cínica de más, debida a la pluma del famoso escritor español Ramón del Campoamor, quien vivió en el siglo XIX y que escribió: y es que en el mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. No, en este mundo de la realidad hay que ajustar bien los anteojos y ver qué asuntos marchan bien y cuáles marchan mal. En una época tan difícil como la que vive este amado país llamado México, en medio de un desastre global. El presidente López Obrador llega a la mitad de su administración con un grado alto de respaldo, de acuerdo con las encuestas publicadas en estos días, incluso en los medios impresos que él califica como sus más enconados críticos y adversarios. Y esos medios, como son los periódicos El Universal y Reforma, han publicado, como es su obligación, porque los periodistas tenemos la obligación de decir verdades, que el presidente tiene el respaldo de alrededor del 60% de los encuestados. Otros respaldos son diferentes y más bajos, porque no tienen que ver con la personalidad o con la persona política, sino con los resultados de acciones de gobierno. El presidente tiene una alta aceptación pese a estar al frente del país en tiempos de una sindemia. Esto es, no solo de la pandemia por el coronavirus, sino por sus negros efectos económicos y sociales. Y tiene ese respaldo porque ha venido, a mi juicio, cumpliendo sus promesas de campaña en el aspecto social. Sus programas para apoyar a los adultos mayores con pensión universal y que llegan, según reportes oficiales, a 11 millones ahora,
con apoyos mensuales de 1,550 pesos, las becas para jóvenes sin recursos, el dinero a las familias con niños discapacitados y algo importante, el aumento del 15% a los salarios mínimos, por ejemplo, han salvado a mucha gente del hambre y de un mayor desastre. Para muchos de sus críticos, 1,550 pesos al mes para los viejos suena como una cantidad ridícula. Para miles de familias representa la diferencia entre tener algo que dar de comer y con qué abrigar a sus ancianos o no tenerlo. Los salarios mínimos en México son todavía muy bajos, es cierto, pero basta recordar que hasta hace 5 años la gran discusión era, en el momento de ver cuánto se aumentaba, si se les aumentaba el 3.5 o el 4% al año, mientras las tasas de inflación eran superiores al 7%. Se ha vivido una larga etapa a la que yo me resisto a llamar neoliberal, y le digo neoconservadora, porque yo sí creo en el liberalismo ético-político, el que defiende la soberanía y las libertades y derechos humanos de los mexicanos. Y no creo en el liberalismo económico-social que ha creado en el mundo a un 1% de ricos que acumulan lo que necesita el 99% restante de los seres humanos. En esta etapa neoconservadora, la gente que trabaja se ha vuelto más pobre. Y no era cierto lo que decían los expertos de que el salario mínimo era un referente simbólico, nada más para aumentar las pensiones, etcétera. No, la verdad es que lo que ganaban cada mes millones de trabajadores era ese salario mínimo. Han sido buenas decisiones estos programas sociales. Basta recordar que este año el presidente Biden tomó posesión del cargo y echó a andar programas de apoyo social y aumentos sustantivos a los salarios en Estados Unidos. Y también es un acierto el tema de la política fiscal del gobierno de López Obrador. Dice que no aumenta los impuestos, pero en la práctica tiene una mayor recaudación fiscal porque su gobierno sí cobra lo que tienen que pagar los grandes contribuyentes y ya no se condonan impuestos multimillonarios. Dice el informe que 366,000 millones de pesos se le condonaron en los últimos años a 58 ricos mexicanos. Mientras a los causantes cautivos, como tú, como yo y como millones, nos han sacado hasta la última gota de sangre fiscal. Sí, exprimen. Así es. En este sentido, creo que el gobierno actual debe impulsar con todo el llamado impuesto mínimo global, que fue recientemente acordado en una reunión internacional por 130 países para que las empresas transnacionales al fin paguen no solo en sus países sedes, sino en todos los países donde operan. Ya dije varias cosas positivas. Este es el lado claro del informe. Ahora diré en forma breve 3 asuntos oscuros que no se pueden desconocer. 1, es el atroz aumento de los feminicidios en México y en este periodo. Tiene razón el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando dice, la pandemia tiene rostro de mujer. En nuestro país son asesinadas diariamente más de 11 mujeres por el hecho de ser mujeres. Y sus asesinos viven en general muy tranquilos, Adriana, porque el 90% de sus crímenes quedan impunes. Esto es una cuestión muy oscura. Y hay otros 2 asuntos que curiosamente tienen una misma raíz. El gobierno no tiene nada que presumir cuando dice que sus ahorros por la austeridad alcanzan 1 billón, o sea, 1 millón de millones, 1,4 billion de pesos,
y no tiene nada que presumir si esos ahorros se han hecho a costa de un sistema de salud que tenía defectos, pero que ahora está destrozado por la pandemia, es cierto, pero también por los ahorrativos que han dejado sin medicinas a los hospitales públicos y a las instituciones de salud. En una nota que leí esta mañana que publicó La Jornada se dice que los gobiernos de los estados solo han recibido el 3% de los medicamentos contra el cáncer que han solicitado. La escasez de medicamentos es para los enfermos de cáncer, niños y adultos, para enfermos pues, de problemas cardíacos o crónico-degenerativos como es la diabetes. El crecimiento de mortalidad en el país, que casi es el doble de los muertos por el coronavirus, se debe a la falta de presupuesto para comprar medicamentos y atender a cientos de miles de mexicanos. Y también no es válido ni moral, es inmoral ahorrar en el mantenimiento estratégico que debe darse a las empresas del Estado como Pemex y la CFE, y debe darse mantenimiento a toda la infraestructura urbana de las ciudades grandes, medianas y pequeñas. Sí, inversión del Estado, hace falta más. Así es, está pero por no los en suelos. no en tres obras símbolo espectaculares o lo que se quiera, o que se planearon en una época en que no existía la pandemia, como es el Tren Maya o el aeropuerto, etcétera. Digo, cuando se ha caído prácticamente el turismo en todo el mundo, y dudo mucho que se recupere tan rápido como quisieran sus propietarios, ¿verdad? Sí. Bueno, falta infraestructura en todas partes, pues, en las carreteras, en los aeropuertos que existen, o sea, no solo en los nuevos, falta mantenimiento en las presas, o sea, en todos los sistemas de vida urbana, las calles, en fin, los drenajes, etcétera. Y creo que hay estos tres déficits que los quiero señalar así en materia de seguridad y de violencia contra las mujeres, en materia de salud y de mantenimiento a toda la infraestructura que ya existe. Estas son fallas oscuras. Por eso digo que el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador es un informe de claroscuros. Ya. Y sí, sin duda. Pues muchísimas gracias, Socorro Díaz, y hasta el próximo jueves. Buenas tardes. Gracias a ti, te mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego.